Investigación Científica, director de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Morón, coordinador del área de nutrición del Club Atlético Banfield, coordinador del área de nutrición de Racing Club. El tema a disertar, nutrición deportista. Licenciado, cuando usted desee, puede comenzar. Bueno, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor formar parte de esta mesa. Cuando Santi me pidió unos minutitos, digamos, para poder hablar, se me ocurrió que dentro de lo que es el espacio de la nutrición deportiva podía ser interesante trabajar en un concepto que tiene que ver con la periodización y la adaptación de cargas dentro de lo que es la nutrición en función de lo que estamos viendo muchas veces, desde propuestas teóricas a propuestas que son netamente prácticas. Un poco la idea es revisar qué es lo que propone la ciencia, que siempre que hace prescripciones de abordaje de kilocalorías o de diferentes nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, la lleva o la traduce en gramos kilo de peso, y eso nos obliga a hacer una lectura lineal de lo que ocurre durante un deporte en la semana o en el año, y en la práctica encontramos que muchas veces los patrones, digamos, de consumo en función de lo que es la carga del sujeto, el entrenamiento del sujeto, tiene que ser adaptativo. Por ende no nos sirve mucho esta linearidad propuesta por la ciencia para ver cómo amalgamamos esos gramos de hidrato de carbono, proteína o grasas para llevarlos un poco al terreno práctico. Entonces un poco la idea es trabajar en un concepto que es el concepto de la periodización, que está bastante amalgamado también a la periodización que tiene que ver con la parte física, en donde nosotros contemplamos propuestas que tienen que ver con el entrenamiento y lo tipificamos con entrenamientos, digamos, que pueden ser bajos o altos en cuanto a intensidad y volumen. Después tenemos tipificada también la competencia, la composición corporal, el entrenamiento del sistema digestivo, la hidratación y la suplementación, que son todos factores relevantes que debemos contemplar para ver cómo ponemos en marcha una periodización. Cuando nosotros buscamos periodizar, tratamos de hacer cortes que tengan que ver con periodizaciones anuales, con periodizaciones mensuales o semanales y con periodizaciones diarias, porque en definitiva vamos desglosando un poquitito la propuesta. Acá verán un poco que en lo que es un calendario de 2 meses, lo que buscamos es sobre lo que es la intervención nutricional, sobre la propuesta de la preparación física y sobre lo que nosotros buscamos en cuanto a carbohidratos, proteínas, grasas, cómo vamos a trabajar en un formato grupal, que entendemos que cuando periodizamos a nivel grupal es mucho más complejo que periodizar a nivel individual, porque cuando periodizamos a nivel individual siempre el tiro va hacia ese sujeto, y cuando nosotros periodizamos a nivel grupal en un formato esquemático de año o de mes, lo que hacemos es tratar de poner un eje referencial que aborda todo el grupo, pero siempre se nos escapan un poco, digamos, los puntos que están un tanto más outlier de la periodización central. Entonces, a partir de este bloque de periodización de nutrientes que buscamos en un deporte, cuando nosotros vamos a la semana, lo que podemos ver, que nos encontramos con un modelo típico en donde por ahí el sujeto compite en fin de semana y tenemos los días que nos van llevando a la competencia, comenzando con un ejemplo del -6, -5, -4, -3, -2, -1, al día de la competencia. Y si nosotros podemos dividir esta semana en 3 bloques, lo que podemos entender cuando nosotros vamos a abordar la parte nutricional de este deportista es que tenemos casi 2 bloques que terminan siendo nulos para nuestra intervención. O sea, porque el bloque 1 tiene que ver con las 48 horas posteriores a lo que es la competencia, en donde buscamos recuperar al atleta del esfuerzo, y el bloque 3 tiene que ver con el acondicionamiento del atleta para la competencia. Entonces, básicamente ahí no tenemos mucho margen de intervención. Sí podemos llegar a empezar a optimizar propiedades del atleta en el bloque central, digamos, en el bloque medio, que sería el bloque 2, donde podemos llegar a tocar algo. ¿Por qué? Porque básicamente verán ustedes que si nosotros miramos a lo azul como el gasto energético y miramos a lo verde como el combustible o como la cantidad de kilocalorías que podemos ofertar a través de diferentes macronutrientes, no siempre se amalgama a lo que tiene que ver, digamos, el gasto físico. Podrán ver que, por ejemplo, en la competencia sí lo que buscamos es tratar de dar con las kilocalorías en función de los hidratos, proteínas y grasas que se requieren para lo que es el bloque de la competencia, pero después hay momentos que se van separando. Por ejemplo, en el día -6, -5, por ahí encontramos que el sujeto, ¿sí? Posterior a lo que es la competencia, está en un bloque de recuperación, y en ese bloque de recuperación el combustible, que nosotros le llamamos combustible como para tratar de tipificarlo un poco más, de forma más clara, siempre va a estar por encima de la media porque estamos en un trance de recuperación. Entonces tenemos a un sujeto que casi no nos da una prestación física, y sin embargo la cantidad de nutrientes y de kilocalorías que maneja está por encima del gasto energético que pueda llegar a manejar el sujeto. Lo mismo nos ocurre en los bloques 3. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en esta distribución lineal teórica
de los gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, estoy pensando de que el sujeto promedio, tanto en el día -6, -5, -4, -3, -2, -1, come de igual manera cuando esto lo llevamos al terreno práctico y nada que ver con lo que encontramos en ese día a día de la semana. Ahora, fíjense, si nosotros nos vamos incluso también a una periodización que tiene que ver con un bloque diario, esto es lo que, por ejemplo, en un formato de esquema gráfico, se puede manifestar en un sujeto que pueda comer en la práctica de un mismo deporte, ¿sí? En un formato de un simple turno versus el mismo deporte en un formato de doble turno. Entonces digo, ¿por qué no salimos un poco del esquema y de la caja esta de tratar de buscar amalgamar redistribuciones de nutrientes que tienen que ver por deporte o por disciplina a partir de los gramos de kilo de peso? Si esos gramos de kilo de peso en definitiva no son más que un norte como para ver hacia dónde direccionamos el deportista. En definitiva lo que nosotros necesitamos es tratar de pegarle a las kilocalorías con sus macro y micronutrientes en función de la carga de trabajo que vaya teniendo el deportista. Acá tenemos un ejemplo, como bien les decía, que en una redistribución de doble turno, por ejemplo, lo pueden ver de la pantalla izquierda versus lo que ven en pantalla derecha, estamos con una distribución de plato totalmente diferencial, porque quizá en un doble turno necesitamos un bloque de recovery en ese almuerzo que tiene que ver a la respuesta al primer turno, y a la vez ese bloque de almuerzo va a oficiar también de carga para lo que necesiten el bloque del segundo turno. Pero después cuando termina su día a la noche, seguimos teniendo una instancia de recuperación para el turno tarde que el sujeto estuvo ejecutando. Que quizá en la misma práctica, en la misma disciplina, pero solamente omitiendo un turno, cambia totalmente lo que tiene que comer el sujeto, porque esa disposición va a variar en función de los estímulos y que tienen que ver claramente con el volumen y con la intensidad que va a manejar sobre lo que ocurre en la semana. Ahora, bien, nosotros cuando hablamos de cómo tipificar un poquitito lo que ocurre en cuanto a kilocalorías por la semana, lo podemos llegar a hacer con la fórmula de Keitel y colaboradores, que un poco nos aproxima a buscar gastos calóricos promedio que pueda tener el sujeto en el día a día, y cuando empezamos a sacar cuentas nos encontramos con esto, con que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo no tenemos un patrón único de gasto energético total. Entonces fíjense que si yo estoy bien sobre un promedio de 2.500 kilocalorías día, cuando yo doy 2.500 kilocalorías y necesito 3.200, estoy por debajo de lo que requiero, y cuando doy 2.500 kilocalorías y necesito 1.500, estoy por encima de lo que requiero. Y eso me genera a mí un desacople en donde yo no estoy optimizando el patrón de kilocalorías en función de lo que va necesitando el deportista. Y por eso soy bastante crítico, digamos, de estos modelos que están apuntados a cuestiones de gramos por kilo de peso. A la vez, si nosotros después eso lo extrapolamos a cuestiones que tienen que ver con cuantificación de GPS y por ahí con cargas internas y externas, lo que podemos también es obtener diferentes cruces en donde vemos que, por ejemplo, un grupo responde a diferente propuesta y a diferente patrón de carga interna versus carga externa, sujetos que están expuestos a una carga física X y que sin embargo en la representatividad de lo que es en su orden interno de carga, la representación es totalmente diferente. Entonces, claramente que la recuperación para uno va por un lado y la recuperación para otro va para otro lado, el patrón de kilocalorías para uno va para un lado y el patrón de kilocalorías para otro va para otro lado. Entonces no podemos englobar ni por deporte ni por gramos kilo porque siempre nos quedan bloques muertos en el medio si no seguimos esta tipificación que tiene que ver con la periodización que yo busco. Esto es un ejemplo que nos detalla un poquitito las distancias, por ejemplo, recorridas que puede tener un grupo que practica la misma disciplina en un mismo estímulo deportivo, en donde claramente la variabilidad de player load, de la distancia recorrida, de la intensidad del volumen es totalmente diferencial, y por ende, vuelvo a repetir, no podemos trabajar con bloques conjuntos sin tratar de atar en este punto a punto que nos va a llevar a amalgamar qué es lo que requiere el deportista en función del estímulo trabajado. Así que un poco la idea era hacer una revisión de esta cuestión para entender que ya en nutrición deportiva, para trabajar de forma individualizada, tenemos que empezar a periodizar desde la nutrición como se viene periodizando desde la cuestión física. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. ¿Tenemos tiempito o seguimos con la otra mesa? ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, Andrea, vamos a seguir con la otra mesa porque si no vamos a quitarle el tiempo al resto de los disertantes. Así que si los disertantes tienen la amabilidad de contestar preguntas que haya en el chat, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los disertantes, excelentes ponentes. Gracias a ustedes.
Arrancamos con la otra mesa, Santiago, Fabio. Silvina, adelante Silvina. Sí, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Los saludos desde Posadas Misiones. Muchas gracias a FMEDEV, a Santiago, por la invitación para coordinar esta mesa, que es una mesa bien latinoamericana, ¿sí? Va a empezar el doctor José Gabriel León Higuera, él es de Colombia, es médico especialista en medicina de la actividad física y el deporte, es jefe del servicio de medicina del deporte en el Hospital de San José de Bogotá, Colombia, jefe del servicio de medicina del deporte en el Hospital Infantil Universitario de San José, docente de posgrado de medicina de la Fundación Universitaria de Ciencia de la Salud de Colombia, director médico de Atlas Profilax, médico deportólogo de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral y director de Neumosport. Nos va a hablar en esta ocasión de cáncer infantil y condición física. ¿Está por ahí el doctor José? Está apagado tu micrófono. Ahí me... Se volvió a mutear. Desmutealo, José. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Perfecto. Ok. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor poder estar compartiendo con ustedes este escenario académico tan interesante y hacer parte de este grupo. Los felicito por todo el montaje del congreso. Bueno, dime porfa si te está quedando bien si comparten pantalla. ¿Están viendo en pantalla? Vale. Bueno, entonces, el tema que digamos que me asignó Santiago fue cáncer infantil y condición física. El enfoque en medicina del deporte no solamente es ese enfoque deportivo que se está viendo, sino también el enfoque en una medicina del deporte aplicada a la clínica. Y eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, los temas que voy a revisar en estos 10 minutos van a ser algo de definiciones, epidemiología, impacto de la condición física por el cáncer, manifestaciones clínicas del cáncer, protocolos de valoración de la condición física y protocolos de intervención. En cuanto a las definiciones, el cáncer lo entendemos como un replicamiento de células anómalo, el cual no está controlado y termina haciendo un perjuicio para la salud por el incremento de la tasa metabólica basal, por el incremento del gasto de los propios nutrientes y muchas veces por la afección anómala y el funcionamiento anómalo de estas células cancerosas, pues van a generar un impacto a diferentes sistemas. En cuanto a condición física, acá empezamos a tener algo de discrepancia a los temas que muchas veces manejamos nosotros únicamente en medicina del deporte aplicada a la clínica, en la cual entendemos que la condición física está compuesta por 5 parámetros: la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la flexibilidad, la composición corporal. El quinto parámetro, que normalmente no se contempla en medicina del deporte, es propiocepción. Propiocepción es importante para nosotros desde la clínica en todos los escenarios y en todos los momentos de la vida. La leucemia linfoblástica aguda la dejo dentro de las definiciones porque es el cáncer más frecuente en población infantil. Sarcopenia, a pesar de ser un tema discutido en población infantil, por lo que todavía no se tienen curvas y no se tienen baremos de la masa muscular en población infantil, igual es importante identificar que la sarcopenia, por definición, es la disminución de esa masa muscular acompañada de una disminución tanto de la fuerza, conocida como dinapenia, o del rendimiento físico. Desacondicionamiento físico, a pesar de no tener una definición clara, entendemos desacondicionamiento físico en diferentes niveles, dependiendo de cuán afectado se ve alguna de las 5 capacidades de la condición física que les mencioné. Y sedentarismo, hay diferentes corrientes, algunos hablan de un tiempo sedente mayor de 8 horas al día y algunos hablan del tiempo que no está sedente si se está moviendo con un gasto calórico elevado o ejercicio durante más de 150 minutos a la semana o 200 minutos a la semana, dependiendo de la población que se esté manejando. En cuanto a algunos datos epidemiológicos, la leucemia linfoblástica aguda es el 70% de los cánceres a nivel pediátrico. La supervivencia en los años 50 era del 0% y actualmente, desde el 2010-2012, la supervivencia de estos niños alcanza el 80%. Hay que entender que hay unas alteraciones multisistémicas en los sobrevivientes y estas alteraciones deben ser trabajadas por equipos multidisciplinarios: pediatría, cardiología, nutrición, fisioterapia, fonoaudiología, medicina del deporte, entrenadores, en fin. Importante entender que la disminución en los sobrevivientes
En cuanto al parámetro de VO2, más adelante va a haber una charla de ergoespirometría en población pediátrica. La disminución de 6 mililitros kilogramo minuto se ve en la mayoría de los pacientes infantiles, estamos hablando de niños mayores de 8 años, con leucemia linfoblástica aguda respecto a los niños sanos sin cáncer. Y también se ha descrito que por cada disminución de 3.5 mililitros kilogramo minuto, que equivale a un MET, hay una disminución del 12% en la supervivencia de estos niños. Y que en cáncer nos pasa algo muy importante, es esto, se genera un ciclo de inmovilidad, un ciclo que esa inmovilidad produce también una intolerancia al ejercicio, acompañada de sarcopenia, dinapenia, osteopenia, obesidad, sedentarismo y desacondicionamiento físico. Y ese ciclo muchas veces no se sabe por dónde romperlo o con qué romperlo, entonces se hace manejo de dolor, se hace manejo farmacológico, pero hay que entender que el ejercicio es una de las herramientas que podemos utilizar para romper este ciclo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos las siguientes, estas son las más importantes. Fatiga relacionada al cáncer. Y esa fatiga en estos pacientes es importante. Acá les traigo tres tipos de herramientas para poder evaluar la fatiga. Lo que nosotros debemos tratar de hacer con todos los pacientes en población infantil y siempre que hacemos intervenciones con ejercicio es tener una foto de antes y una foto después del tratamiento de nuestra intervención. Entonces tenemos una fatiga que puede ser manejada con una lista de comprobación. Esa lista de comprobación, una de las que más se utiliza es el CIS-20. Tenemos cuestionarios de calidad de vida para población pediátrica específicamente. Disminución de la presión palmar, que es un hand grip, es el que nos va a ayudar a evaluar a través de esa dinamometría si hay o no hay dinapenia. Disminución de los arcos de movilidad, principalmente en cuello de pie. Anemia, y entender que la anemia va a estar contraindicada el ejercicio en pacientes que tienen anemia menor a 8 miligramos decilitro. Dentro de las manifestaciones también vemos esta disminución de la masa ósea. Recordemos que la masa ósea y el remodelado óseo va a ser favorecido por la contracción muscular. El dolor musculoesquelético va a ser una de las manifestaciones más importantes en la población pediátrica y ese dolor es el que en la mayoría de los casos va a estar relacionado directamente con esa fatiga y esa inmovilidad. Respecto al recambio óseo, el proceso de una patología en cáncer va a incrementar la acción de la interleuquina 1, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, y de esta manera se va a ver afectado este recambio óseo favoreciendo la osteopenia. Hay que entender también que muchas de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes se deben al rol farmacológico de estos en el sistema musculoesquelético, como es el caso de los glucocorticoides, como es el caso de la vincristina, generando neuropatías, o algunos respecto a la cardiotoxicidad. Respecto a los protocolos de evaluación, siempre que estamos enfrentándonos a un paciente que tenga cáncer o en otra población, pero en medicina del deporte clínica, nosotros debemos identificar, al igual que en el deporte, cómo vamos a determinar la condición física y si las herramientas que tenemos nos van a dar respuesta para poderlo evaluar y medir realmente el impacto de nuestra intervención para ver si es favorable o no es favorable, si se necesita o no se necesita. Y dentro de esto es importante identificar dentro de esos parámetros de la condición física cuáles realmente van a determinar la morbimortalidad o cuáles se van a ver afectados por la morbimortalidad de cada uno de estos niños. Esto que les estoy dejando acá igual por temas de tiempo, luego les dejo la presentación. Lo que quiero que entiendan, esta es una propuesta que hace un grupo italiano y lo que están midiendo ellos es un híbrido un poco entre medicina del deporte y es un poco también desde algo de fisioterapia en cuanto estamos evaluando condición física, pero también estamos evaluando destrezas. ¿Listo? Entonces ahí vemos pues cómo se evalúa el estado nutricional, las habilidades motoras, flexibilidad, el rendimiento, la capacidad cardiorrespiratoria, la función pulmonar aparte y la calidad de vida. ¿Qué pasó acá? Y este es un protocolo que es la propuesta que tenemos nosotros siempre a nivel intrahospitalario para cada una de las patologías. Enfocamos y tratamos de darle respuesta a la condición física del paciente. Esto nosotros lo hacemos a través de algo que es el test de tolerancia al ejercicio y determinando el test de tolerancia al ejercicio le damos respuesta al estado del paciente, estableciendo diagnósticos, estableciendo pronósticos y nos dan la base para poder hacer un plan de intervención, un plan de rehabilitación. Es decir, con cada una de estas pruebas vamos a tener pruebas submaximales que nos van a permitir prescribir ejercicio.
En cuanto a la capacidad cardiorrespiratoria, tenemos la capacidad física del trabajo al 150, en el cual nosotros lo que determinamos es una carga con la cual se alcanza 150 latidos por minuto y vamos evaluando cómo se comporta la carga respecto a esos 150 latidos. Si para alcanzar los 150 latidos requiere más carga de trabajo, más carga externa, o definitivamente requiere menos carga. Eso nos va a hablar de cómo se va generando ese condicionamiento físico. Ergoespirometría, test de caminata de 6 minutos. En cuanto a fuerza muscular, el stand up and go y el downstairs, digamos que son los dos más evaluados para esta población. En flexibilidad, nada diferente a lo que se hace en deporte, Wells y back scratch, composición corporal. Acá nosotros, a pesar de tener antropometría, no estamos tratando de determinar la masa muscular y eso no lo hacemos en el hospital porque no tenemos tablas de baremos para poder comparar los niños sanos. Y en cuanto a equilibrio, tenemos Tinetti y Romberg modificado. La intervención. La intervención, acá les dejo como los 3 artículos, un poquito como las intervenciones más comunes que uno va a encontrar, haciendo hincapié en dorsiflexión, repetirlo durante 30 segundos, 5 días a la semana, fortalecimiento de miembros inferiores. En miembros superiores, en principio, digamos que no es como lo que uno ve más reportado en la literatura. En el Instituto Nacional de Cancerología acá en Colombia, se hace una intervención bien interesante en la cual se definen 3 fases o 3 tipos de paciente. El paciente se levanta, no se levanta, no se levanta de la cama, se levanta y es totalmente independiente. Y dependiendo de eso se ajusta la carga externa. Y, es un minuto, José. Dale. Y acá les voy a dejar referenciado este artículo de la doctora Lucía, es un artículo de Madrid en el cual se hace un circuito en 11 sesiones. Este es el artículo que se los dejo para que ustedes miren cómo se hace una evaluación a nivel de la condición física, condición analítica, un programa que debe ser mínimo de 12 semanas y una evaluación al terminar el programa. Esto es las intervenciones que nosotros hacemos y lo que debemos enfocarnos es teniendo en cuenta estos 7 ítems que están al lado derecho. Dentro de la condición física, a cuál de estos ítems, según la patología del paciente y según los factores que les estoy dejando ahí en lista, cuál tiene mayor o menor peso. Esta es la propuesta nuestra en el hospital respecto a estos pacientes. Recordar que de los 5 a los 14 años, las 2 causas de muerte más comunes son accidentes y cáncer. Eso quiere decir que dependiendo de la condición física, en cuál de estos parámetros, cuál me puede impactar favorablemente en mayor medida el desenlace de un accidente o un cáncer. Y en cuanto a las metas de la intervención de estos pacientes, fomentar ejercicio, cómo impacta los sistemas neuromusculares, el sistema cardiorrespiratorio, desórdenes metabólicos, y entender que cada uno de estos sistemas, por la evidencia científica, va a tener una intervención, va a verse con una intervención mínimo de 8 semanas. En general, los programas deben ser de 12 semanas para poder impactar sistema neuromuscular, sistema cardiorrespiratorio, sistema inmunológico, básicamente esos 3 sistemas y ya está. Muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo, un poco difícil, pero bueno. Y bueno, muchas gracias, José. Vamos a pasar al próximo disertante, el doctor Gastón Gioxia, no sé si lo dije bien, ¿está en la sala? Sí, Gioxia. Ahí está, bien. Bueno, él es profesor de educación física, doctor en medicina y especialista en medicina del deporte de Uruguay. Nos va a estar hablando de condición física y riesgo cardiovascular futuro en niños y adolescentes. Bien. Tú me avisas cómo va saliendo. Presenta. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Este es un tema que es bastante recurrente dentro de esta franja etaria. Como ya hemos visto, la condición física es una capacidad multifuncional. Se podría decir que es la capacidad de llevar a cabo las tareas de la vida diaria con vigor y sin fatiga, y con la energía suficiente para disfrutar las actividades de ocio y enfrentar emergencias imprevistas. En definitiva, dependo de muchos elementos para poder cumplir con esos objetivos. Como ustedes saben, la condición física se compone de diferentes indicadores. La aptitud cardiorrespiratoria probablemente sea la más estudiada, pero también tenemos la composición corporal,
puede ser a través del índice de masa corporal, a través de los pliegues cutáneos, la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza como expresión muy importante, y el fitness motor, que ahí es importante sobre todo la velocidad y la agilidad. Como decía recién, la aptitud cardiorrespiratoria es la que ha sido más estudiada a lo largo de los años, y el vínculo entre tener una buena aptitud cardiorrespiratoria y la disminución del riesgo de enfermedad o muerte ha sido profundamente estudiada. También la condición física en niños y adolescentes ha sido también evidenciada. Los niños y los adolescentes que tienen un mejor perfil de aptitud cardiorrespiratoria tienen menor riesgo presente y futuro de enfermedades vinculadas a esto. También es importante considerar que la aptitud aeróbica es influenciada por diferentes factores. No solamente influye la actividad física que hace, sino la nutrición, factores comportamentales, genéticos, la edad, el sexo, ¿sí? No solamente la falta de actividad que realizamos. ¿Qué es lo que sucedió a lo largo del tiempo? Bueno, a lo largo del tiempo hay una reducción del rendimiento aeróbico. Hay diferentes estudios que muestran que en los últimos tal vez 60 años ha habido una reducción de la aptitud aeróbica. No solamente de la actitud aeróbica, sino de los otros indicadores de la condición física. Acá vemos un estudio en el cual ha bajado la aptitud aeróbica, no solamente la aptitud aeróbica, sino la fuerza y la velocidad. Hace unos años, un grupo europeo, el estudio ELENA, comenzó un estudio multicéntrico en diferentes ciudades europeas, y me pareció interesante traerlo. El estudio todavía sigue estudiando, no solamente con test de campo, sino con test genéticos, diferentes factores de riesgo vinculados a las enfermedades cardiometabólicas. En este caso, uno de los primeros estudios que este grupo mostró, con una muestra de algo así de 3.500 adolescentes de diferentes ciudades europeas, se aplicó diferentes test motores, y a través de estos resultados mostraron tablas normativas que se pudieron aplicar para el continente europeo. También, digamos, dentro de esa batería de test estaba la batería Alpha Fitness, que es una batería que se ha utilizado también en Argentina, en Chile, también hemos utilizado nosotros acá en Uruguay, que tiene en cuenta para valorar, tienen 3 modalidades. Una de ellas para valorar el fitness cardiovascular, el test de 20 metros, para valorar el test digamos, de fuerza, la fuerza prensora de miembros superiores y el salto bipodal, y para composición corporal, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura y del pliegue tricipital y subescapular. También existe una forma un poco más extendida, donde también se valora el fitness motor con el Shutter Rank de 4%. En definitiva, se adoptó esta batería porque es válida y tiene una buena fiabilidad, y además para las clases de educación física no consume tanto tiempo como consumía el Eurofitness. No me puedo ir de acá sin referirnos a unos antecedentes interesantes. En Argentina se valoró a través de la batería Alpha Fitness una muestra muy interesante en 1867 en niños y adolescentes, que obtuvieron resultados interesantes, no solamente en cuanto a los resultados de índice de masa corporal, sino al riesgo cardiovascular futuro. Ellos mostraron que casi el 32% de los participantes tenían un nivel de aptitud aeróbica indicativo de riesgo cardiovascular futuro. Nosotros hace un tiempo tratamos de replicar un estudio similar acá en Uruguay. Tomamos una muestra de liceales, o sea, de chicos de secundaria de Montevideo y área metropolitana. Llegamos a 504 estudiantes con entre 12 y 16 años de instituciones públicas y privadas. Y el propósito fue aplicar el Alpha Fitness a esta población y a su vez establecer a través de los puntos de corte de riesgo cardiovascular futuro, ver qué población estaba en riesgo.
O sea, para esto utilizamos la batería Alpha Fitness, para la composición corporal, talla, peso, perímetro de cintura, para la actitud musculoesquelética, la fuerza prensora con dinamómetro manual, el salto largo con pies juntos, el 4x10, el Shuttle Run y el Kurznavet. Nos dieron unos datos interesantes, esto es bastante común, casi un 20% de sobrepeso y un 7,6% de obesidad, algo muy parecido a lo que pasaba en Argentina. También, como les decía, para calcular el VO2 lo calculamos a través de esta fórmula de redes neuronales, que es una fórmula un poco extensa, pero que se ha visto que tiene una buena fiabilidad y es válida. Y a su vez, los puntos de corte para el riesgo cardiovascular, utilizamos los puntos de corte establecidos por el FitnessGram, que ahí lo tienen para ver. ¿Qué nos dio? Bueno, nos dio que en la zona metropolitana los riesgos eran incluso un poco más altos que en Montevideo, pero globalmente el riesgo era incluso más alto que lo que había dado en Argentina, casi un 44% de riesgo cardiovascular futuro. Lo interesante es que cómo se discriminaba ese riesgo cardiovascular futuro. Vean que las mujeres tenían mucho más riesgo que los varones, y eso también es un tema importante por la asimetría que hay en estos resultados. Vean, 69% de las chicas estaban con una aptitud aeróbica baja. Lo que interesante también es que había una buena correlación con los otros indicadores de la condición física, o sea, los que tenían riesgo cardiovascular futuro tenían índice de masa corporal más elevado, tenían un perímetro de cintura de cadera más elevado, eran menos fuertes, saltaban menos y eran más lentos. O sea, había también una buena correlación, y sé que hay estudios colombianos que estaban por la misma línea de valorar la aptitud aeróbica, la aptitud física, y centrándose a veces solamente en la prueba prehensora como indicador de riesgo cardiovascular futuro. Hay una pregunta acá, es bueno, ¿a quién le compete esta tarea? Yo, como soy profe, no puedo dejar de equilibrar un poco entre mi tarea de médico clínico y también de profesor de educación física. Hay una discusión académica si esto le compete o no al profesor de educación física, si esto es área de la escuela o no. Yo creo que reivindico el área de evaluación en la escuela, el área de evaluación física en la escuela, y creo que esto no es una competencia, no es para dar notas, es para establecer perfiles de riesgo, y creo que esto es muy importante. Estamos trabajando para la salud, no estamos poniendo nota a los alumnos. Como resumen, bueno, la aptitud física se constituye en un importante indicador de salud de niños y adolescentes. La valoración de la aptitud física a través de la batería Alpha Fitness es una herramienta válida, fiable y segura, y establecer normativas nacionales, y sé que en Argentina hay, pero todavía, por ejemplo, en nuestro país no hay, mejoraría la planificación en salud y en educación física. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Gastón, excelente presentación y a tiempo, así que nos va a dar tiempo seguramente para algunas preguntitas al final. Bueno, nuestro próximo disertante es de Chile, el doctor Cristian Cofré Volados. Él es doctor en Ciencias del Ejercicio, director de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Chile, coordinador académico de especialidad en Medicina del Deporte y la Actividad Física de la Universidad de Santiago de Chile, director del Centro de Ejercicio Adaptado de INCA de Santiago de Chile. Nos va a hablar en esta oportunidad de ergoespirometría pediátrica. Perfecto. Bien. ¿Se escucha y se ve? Sí. Bien, estamos entonces. Bueno, darle un saludo a la distancia por acá a Gastón, porque bueno, lo conozco ya hace varios años, es profe de nuestra especialidad de Medicina del Deporte, así que bueno, un saludo grandote, Gastón. Agradecer a Santiago Cueitel, que también, bueno, también es profe de nuestra área. Hemos reforzado o conformado el área de pediatría con invitar a Santiago Cueitel y a Gastón Giocha a dar clases acá, así que bueno, un saludo a los dos y a la organización por la invitación. Bueno, vamos entonces a hacer todo lo posible por entrar dentro de los tiempos. La idea es hablar un poquito de pruebas de ejercicio, particularmente la valoración cardiopulmonar en pediatría. Bueno, el uso de esta evaluación cardiopulmonar en pediatría puede tener un objetivo de diagnóstico en enfermedades respiratorias, cardíacas, pulmonares, oncológicas, como decía
el doctor también hace un par de charlas antes, ¿no es cierto? Y poder determinar a partir de esto, a través del Z-score, a través de las desviaciones estándar, cuán abajo o cuánta pérdida puede haber y qué podemos hacer si mantenemos un cierto nivel o evitamos una pérdida importante de consumo de oxígeno ante la presencia de estas patologías y estas condiciones en niños, ¿no es cierto? Entonces tendría un objetivo terapéutico, parte del tratamiento, y también en muchos casos en relación al diagnóstico, sabemos que ya lo describió Wasserman hace mucho tiempo, que las distintas patologías cardíacas, respiratorias, pulmonares y otras tienen un patrón de comportamiento que se puede analizar a través de las curvas y las gráficas de Wasserman y poder entender qué está pasando desde el punto de vista cardio, respiratorio y metabólico en ese sujeto, ¿no es cierto? También el otro uso de la ergoespirometría podría ser para determinar niveles de salud, riesgo cardiovascular, en relación a lo que planteaba Gastón también en estudios poblacionales y en población en general, poder definir cuáles son los valores y puntos de corte que vamos a mencionar también en un rato más, puntos de corte de población infantil general para pensar en factores de riesgo cardiovascular. Y por último está la determinación del nivel de rendimiento o el nivel de aptitud cardiorrespiratoria que puede tener un niño deportista o un grupo de niños o jóvenes deportistas, y también con objetivo de prescripción de entrenamiento en base a toda esta determinación de umbrales que nos permite entonces muchas veces determinar áreas, zonas de entrenamiento. La ergometría, muy rápido, ¿no es cierto?, nos permite entender qué está pasando fisiológicamente con este sujeto al hacer un esfuerzo incremental, nos permite determinar el primer umbral, nos permite determinar el segundo umbral, o máximo estado estable de lactato, nos permite obtener el consumo máximo de oxígeno y muchas veces también entender qué pasa en la recuperación. Es algo que no debemos olvidar, lo que ocurre en la recuperación post-esfuerzo físico también nos trae un montón de información interesante. Podemos ver cómo se manifiestan y se presentan las fases del entrenamiento, por ejemplo, si hablamos del modelo trifásico, podemos ver cómo se activan los distintos tipos de fibras musculares en la medida que el sujeto es sometido a un esfuerzo incremental, y obviamente reconocer todo el perfil fisiológico que nos puede servir para poder prescribir entrenamientos y ejercicios en relación a las áreas funcionales que vamos a determinar a través de esta prueba, la determinación clara de los umbrales y del consumo máximo de oxígeno, y a partir de eso elegir los entrenamientos en zonas y utilizando los métodos más adecuados para ese tipo de entrenamiento. Bien, sabemos que el sujeto entrenado desplaza los umbrales hacia la derecha y el sujeto desentrenado los desplaza hacia la izquierda o se queda, ¿no es cierto? Habíamos mencionado las 9 gráficas de Wasserman, tenemos posibilidades ilimitadas de generar gráficos con un análisis de oxígeno, efectivamente con los software actuales, ¿no es cierto? Pero los gráficos clásicos que nos permiten determinar umbrales y nos permiten hacer análisis de salud también, son estos 9 gráficos de Wasserman, ¿no es cierto?, que nos van dando mucha información y que particularmente nos pueden dar información, si vamos eligiendo los gráficos adecuados, información sobre el metabolismo del sujeto, información sobre los procesos de ventilación e información sobre los factores cardiovasculares y funcionales, y a partir del cruce de todos estos factores, poder hacer análisis, ¿no es cierto?, de la función, del rendimiento del sujeto, pero también de aspectos vinculados a la salud cardiorrespiratoria. Solamente un dato, esto del consumo máximo de oxígeno tiene récord, ¿no es cierto? Aquí están los récords mundiales de consumo máximo de oxígeno, y Oscar Benson ya aparece con el récord mundial en consumo máximo de oxígeno 97.5. ¿Por qué lo traigo a colación si es una charla no de alto rendimiento, sino de pediatría? Porque Svensson obtuvo ese valor con 18 años, o sea, casi un adolescente o terminando la adolescencia. Eso significa que llegó a tener un entrenamiento fundamental, importante de consumo máximo de oxígeno en la etapa de adolescencia o incluso en la infancia, ¿cierto? Se hace un análisis de Svensson, ¿no es cierto? El año 2009, con 15 años, tenía un consumo de oxígeno relativo de 74.6. Un año después, o sea, con 16 años, presentaba 83.4 mil litros. Era esquiador de fondo, pero fue llamado a hacer ciclismo. El 2011, con 17 años, entonces tenía 86.8. Y el 2012, con 18 años recién cumplido, logró 96.7, este récord mundial de consumo máximo de oxígeno. 2 semanas después ganó la contrarreloj del campeonato junior de ciclismo, y bueno, 3 meses después, en un periodo de descanso con algunos kilos de más, ¿no es cierto?, que afecta directamente el consumo relativo, presentó 92.8, que es excepcional aún. Bien,
el 2014 hizo una pausa del ciclismo, ya después de 15 meses sin entrenamiento, volvió al laboratorio y presentó 77, un valor muy similar al que había tenido con 15 años, pero se retiró del ciclismo sin grandes éxitos como adulto, lo que significa que el consumo máximo de oxígeno solo no es un único indicador de rendimiento, es un factor más y hay un montón de otros aspectos que tienen que ver con el rendimiento, la velocidad, la potencia a umbrales y un montón de otros factores que van a ser el rendimiento. Entonces, si bien este sujeto era el campeón del mundo de consumo máximo de oxígeno, no llegó a ser el campeón del mundo adulto de ciclismo y no tuvo grandes rendimientos. ¿Ya? En hombres y mujeres existen algunas diferencias, ¿no es cierto? El consumo de oxígeno en la mujer es algo menor por algunas diferencias fisiológicas. Bien, y bueno, en la infancia ocurren un montón de transformaciones, un montón de adaptaciones, de cambios, de modificaciones, y también hay una relación vinculante del consumo máximo de oxígeno como el gol estándar de la resistencia cardiorrespiratoria con la salud. ¿Ya? Y es una prueba que es muy utilizada y cada vez más utilizada, incluso con influencia sobre los factores psicosociales. Este es un estudio que está en proceso de publicación, un estudio nuestro, que muestra cómo el consumo máximo de oxígeno en un grupo grande de niños, 1000 niños, ordenados por cuartiles, desde el cuartil 1, los de menor rendimiento aeróbico, al cuartil 4, los de mayor rendimiento aeróbico, como los factores psicosociales, autoconcepto en sus distintas características, y la autoestima se ven influenciadas por el nivel de rendimiento de consumo máximo de oxígeno. ¿Bien? Entonces hay una influencia sobre factores psicosociales, lo que también puede dar explicaciones, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista psicológico, social, emocional, afectivo, etcétera, en cuanto a un niño que, por ejemplo, puede estar afectado por alguna enfermedad y con un buen consumo de oxígeno puede mejorar estos factores psicosociales y favorecer la recuperación, y por otro lado también niños deportistas o niños en general que a través de un buen consumo máximo de oxígeno o un consumo máximo de oxígeno normal pueden aspirar a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. ¿Ya? Existen muchos estudios que se han hecho sobre consumo de oxígeno en niños utilizando pruebas tradicionales como el protocolo de Bruce, el protocolo de Valke y otras pruebas, pero las más utilizadas son el protocolo de Bruce con ciertas adaptaciones, ¿no es cierto?, o con algunos estadios previos para buscar el máximo rendimiento en una etapa algo más baja por el tamaño y por las características del niño que lo que buscaríamos en un Bruce aplicado con adultos. ¿Ya? También tenemos las pruebas de Valke, que también se le hacen algunas adaptaciones para trabajar con niños. Hay propuestas de cicloergómetro asociados con, por ejemplo, la estatura del niño, para trabajar con cicloergómetros de brazo, otro ejemplo, otra forma sería, ¿ya? Y también existen las aplicaciones de protocolos ergométricos con estatura y con superficie corporal, por ejemplo, que es una de las formas más aplicables en niños, en donde consideramos, calculamos su superficie corporal y a partir de la superficie corporal aplicamos las cargas incrementales que se van a utilizar en el test, en el protocolo. La pregunta sería, bueno, ¿qué es mejor? ¿Una prueba incremental de escalas o una prueba de rampa, que están muy de moda en el último tiempo, ¿no es cierto? Básicamente porque la tecnología hoy día lo permite con facilidad, y ya hay algunos estudios que muestran que en niños sería más favorable el uso de protocolos de rampa, permite un mayor rendimiento. Ya no nos da el tiempo para detenernos en este estudio en particular, pero la conclusión es que el protocolo de rampa permite un mayor rendimiento en los niños. Acuérdense que el protocolo de rampa es aquel en el cual suavizamos mucho más los incrementos de carga y cada 10, cada 12 segundos se van elevando las cargas, entonces el sujeto no se va dando a veces cuenta de cómo se va incrementando la carga cada cierta cantidad de segundos. ¿Ya? Puntos de corte de consumo de oxígeno en niños, 39, en niñas 37,5, asociado a riesgo cardiovascular a 2 años. Entonces, aumenta el riesgo cardiovascular cuando tenemos un consumo de oxígeno por debajo de 39 en niños, 37 en niñas, y cuando tenemos más de 39 niños, más de 37,5 en niñas, entonces tenemos un factor protector cardiovascular. Bien, existen algunos elementos a considerar, por ejemplo, las características del niño
la relación área versus masa versus peso, y en esta relación es muy interesante describir que fisiológicamente los niños son muy eficientes desde el punto de vista cardiovascular, y eso lo explica, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Cardiología en este artículo sobre pruebas de esfuerzo graduado en niños, en donde dice que la presión arterial sistólica muestra un escaso aumento durante el ejercicio incremental, ¿no es cierto? Por tanto, esto difiere del comportamiento observado en los adultos, ahí lo podemos ver en otro estudio de Rowland, en donde podemos aplicar. Perfecto, en la medida que crecemos, en la medida que somos más grandes y nos acercamos a ser adultos, nos aumenta más la presión arterial durante el esfuerzo físico, y en los niños pequeños la presión arterial aumenta muy poco en el esfuerzo físico, y esto tendría que ver con estas relaciones de área versus masa corporal, que es muy interesante para profundizar. Hay diferencias importantes entre una ergometría de un adulto y de un niño que podemos analizar desde lo cardiovascular, pulmonar y metabólico, pero hay diferencias importantes, diferencias notorias, ¿no es cierto?, muy relevantes. Bien, la gran diferencia en el consumo de oxígeno de un niño tiene que ver con el consumo de oxígeno y versus un adulto, con el consumo de oxígeno absoluto, pero cuando vamos a valores de consumo de oxígeno relativos, los valores son prácticamente iguales o incluso mejores los niveles de consumo de oxígeno en los niños, ¿ya? Cuando enfermamos, bueno, perdemos condición física, como planteó ya el doctor, hay una serie de patologías que están descritas, cómo se pierde consumo de oxígeno, cómo disminuye el consumo de oxígeno, deteriorando toda la función metabólica, fisiológica del sujeto, y por lo tanto mantener, evaluar y entrenar durante las patologías es muy importante, y por eso toma valor la ergometría en condiciones de enfermedad o patologías. Nosotros hemos hecho una propuesta de un test indirecto para valorar consumo de oxígeno también, y bueno, eso es para entrar dentro de los tiempos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí, la verdad es un tema muy interesante y por ahí me da cosa tener que cortarlo. Bueno, vamos a seguir con el doctor Gastón Bailía, él es de Argentina, es el representante argentino en esta mesa. Él va a hablar de pectus y deporte. Él es cirujano infantil de tórax y de vía aérea del Hospital de Clínica Mi Pectus y Fundación Hospitalaria, el médico de planta del Hospital Pedro de Lizalde, es cirujano del equipo de vía aérea, EVAPE, de Hospital de Niños Fundación Hospitalaria, se desempeña como cirujano de planta y cirugía torácica en el Hospital de Lizalde, como dije, desarrollando técnicas mínimamente invasivas para la corrección de enfermedades torácicas. Si está por ahí Gastón. Sí, ¿se escucha? ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, re bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es algo raro que yo esté acá en este congreso. Gracias a Santiago y a la organización por haberme invitado. Voy a tratar de contarles un poco. A mí me parece Natalia Weinstein que accedió a la sala de espera. No sé si... Bueno, les voy a hablar de pectus y deporte, principalmente de pectus excavatum. Esta es una deformidad torácica que se caracteriza porque el esternón está por detrás de la línea costal y afecta al esternón y a los cartílagos siempre, y a veces hasta las costillas, como se ve del lado izquierdo. Típicamente el excavatum se puede dividir en tres grupos: el que es tipo punch, que tiene el defecto inferior, pero la parte superior del tórax está bien. Esto lo podemos ver hasta en un lactante. El que es tipo plato, que su deformidad es más amplia, es menos profunda, pero su tórax tiene un diámetro antero-posterior mucho más chico. Y finalmente el que es tipo gran cañón, que afecta al tórax desde arriba a abajo en toda la parte anterior. Y esto se ve también en el adulto, con las mismas características. Entonces, ¿cuántos pacientes con pectus hay? 1 cada 500 o 1000 nacidos vivos. Es frecuente el pectus excavatum. Más frecuente en el hombre, 4:1 relación hombre-mujer. En la Argentina hay 45 millones más o menos de habitantes. ¿Qué cantidad de habitantes hay con pectus excavatum en Argentina? 45.000 más o menos. La gran pregunta es, ¿cuántos deportistas con pectus excavatum llegan a alta competencia? Yo quería hacer una encuesta acá, y toda la gente que está en el Congreso y que entrena a personas, me gustaría que pongan en el chat si entrenan a personas con pectus excavatum, si llegan a estar con ustedes. Pero algunos llegan. No me acuerdo el nombre y me tapa acá, pero es el último ganador del Tour de France, Pogacar,
con 21 años, ganó varias pruebas personales y la serie general, y tiene claramente un pectus excavatum tipo punch, no es tan severo. Y otro es Cody Miller, que tiene My un name is pectus Cody más Miller. severo. I'm 22 years old, and I'm currently a member of the USA National Swim Team. I've started my Dream Fuel campaign to help me get there. All funds that go towards my Dream Fuel campaign will go towards providing me with medication for my asthma, as well as chiropractic therapy and physical therapy for my chest. I have pectus excavatum, which is essentially a rib and chest deformity, which causes everything to kind of sink in and cause pressure on my respiratory system. It looks like I have a big hole in my chest, but the chiropractic therapy ensures that my respiratory system is healthy and that my breathing function is always normal, which is crucial to the sport of swimming. Dos cosas quedan de este video. Primero, que la natación no cura el pectus. Y segundo, que un paciente con pectus excavatum y con asma puede ser campeón olímpico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la función cardiopulmonar de los pacientes que tienen este tipo de deformidad? Hay un montón de bibliografía y mucho estudiado, pero hay bastante desorden. Nosotros hace 10 años empezamos a investigar un poco y a tratar de ordenar en nuestros pacientes y ver qué era lo que les pasaba. Por ejemplo, en la función respiratoria, estos dos pacientes, claramente los dos tienen pectus, pero son muy distintos. Uno tiene un diámetro anteroposterior mucho más chico, el otro tiene un diámetro anteroposterior mayor, las costillas están en forma diferente. Los funcionales respiratorios de un paciente es claramente restrictivo y del otro paciente es normal. La función obstructiva en los pacientes con pectus excavatum es igual la posibilidad de tenerla que un paciente que no tenga pectus. Estos dos pacientes con pectus, con tórax distintos, comparten algo que son los síntomas. Es decir, tienen dificultad respiratoria durante la actividad física algunos y otros en reposo. Entonces, la función respiratoria no es la única que puede causar problemas en este tipo de deformidad. ¿Qué pasa con el corazón? Esta es una visión toracoscópica de una operación de pectus. Este es el corazón totalmente colapsado por esto que es el esternón que lo está comprimiendo. Y ven cómo se bambolea el corazón de un lado al otro. Y los ecocardiogramas de nuestros pacientes, el 97% es normal. Solo el 3% tiene prolapso mitral y se relaciona esto con el hábito marfanoide. Entonces, ¿qué pasa con la compresión cardíaca? ¿Se puede clasificar? ¿Qué ocurre durante el ejercicio en estos pacientes? Así que empezamos a investigar hace 10 años y nos llevó bastante tiempo. Este es uno de los papers que publicamos en el Journal of Pediatric Surgery en el 2018 con 60 pacientes con pectus. Hicimos tomografía y resonancia y clasificamos la compresión. Tipo 0 no tiene compresión, puede tener desplazamiento pero no está comprimido. Tipo 1 comprime el borde libre del ventrículo derecho. Y tipo 2, aparte del borde libre del ventrículo derecho, el área de la válvula tricuspidia y a veces hasta la aurícula. Entonces esta es una resonancia del tipo 0, no hay compresión. Esta es una resonancia de tipo 1, donde hay compresión del borde libre y se ve el septum tiene un movimiento raro que se llama septum paradojal. Y este es el tipo 2, borde libre y área AB y aurícula. Entonces, el 77% de esta serie tenía algún grado de compresión cardíaca. Este porcentaje siempre se mantiene ahí, incluso algunos hasta un 88% de los pacientes con pectus excavatum puede tener compresión. Y esta compresión es peor cuanto peor es la deformidad. El índice de corrección es un índice bastante fidedigno, que al aumentar este índice empeora el tipo de compresión. Entonces, con este paper nosotros presentamos una nueva clasificación de compresión cardíaca en los pacientes con pectus excavatum, y esta clasificación se correlaciona con la severidad de la deformidad. Mayor deformidad, mayor compresión. Entonces, lo podemos clasificar a partir de ahora. ¿Y qué ocurre durante el ejercicio? Otro paper fue en el 2019 con 59 pacientes con pectus excavatum, fue en el European Heart Journal, y a estos pacientes le hicimos tomografía, resonancia y ecoestrés. Este es un paciente donde medimos el índice de corrección, la compresión, la rotación external, los METs consumidos, el gradiente tricuspidio y demás. Y lo que vimos en este es que la relación entre la válvula tricuspidia y la mitral no es igual. En los pacientes con pectus la tricúspide es más chica, aparentemente, y aparece ese movimiento del septum paradojal que en el tipo 2 es en el 100% de los pacientes. ¿Y qué pasa con el movimiento inspiratorio? Es decir, no solo el paciente en reposo, cuando está en ejercicio aumenta la taquipnea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aparece un aplanamiento septal en el tipo 2 en el 54%. Si ven, la dinámica torácica de estos pacientes está alterada. Acá ven cuando baja el diafragma, el esternón se le clava en el ventrículo derecho. Y si lo vemos en otra dimensión, ven como ambos hemitórax ascienden, pero el esternón queda fijo en el centro. Es decir, tiene una dinámica respiratoria completamente alterada.
Y el último paper lo publicamos en el año 2020 con 304 pacientes. Fue este paper un registro prospectivo con 269 pacientes con pectus y 35 controles de pacientes sanos. Y lo que vimos en el máximo esfuerzo en el ecoestrés, que los pectus no superan los 8 METs, mientras que los controles superan los 11. Es decir, que ya hay una alteración en cuanto a esto en la actividad física. Y las diferencias ecocardiográficas, en reposo la aurícula izquierda es menor, y esto es estadísticamente significativo entre los pectus y los controles. Y el septum paradojal aparece ya en reposo en el 64% de los pacientes. Y hay signos de disfunción diastólica en el ecoestrés, en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, y hay una disfunción diastólica sobre todo en el ventrículo derecho. Y todas son diferentes, estas diferencias son significativas con respecto a los controles. Hay también signos de disfunción sistólica, sobre todo en el ventrículo derecho, en los pacientes más graves, y esto es fundamental. El área tricuspidia en reposo no hay diferencia con los controles, pero en ejercicio sí hay una gran diferencia. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Tienen la incapacidad de aumentar el área de la tricúspide. En un paciente normal, como se ve acá arriba en verde, en los controles, aumenta un 37%, mientras que en los pectus solo el 4%, es decir, no pueden expandir ese área tricuspidia en el ejercicio. Entonces esto aumenta el gradiente, que es un signo de disfunción diastólica. Entonces, ese gradiente tricuspidio en el ejercicio es muy diferente a los pacientes con control. Entonces, de acuerdo a estos estudios que nosotros hicimos, vimos que la compresión cardíaca la podemos clasificar, sabemos 0, 1 y 2. La correlación entre la severidad de la compresión y la deformidad, hay correlación, mayor deformidad, mayor compresión. Provoca difusión diastólica y sistólica, y puede ser en ambos ventrículos. Estos hallazgos son más evidentes en aquellos pacientes que tienen compresión tipo 2, y el ejercicio y la inspiración empeoran estos hallazgos. Entonces empezamos a armar ese rompecabezas y saber que no solo la parte respiratoria no es lo más importante, sino que el corazón pasa ahora a ser un lugar importante en estos pacientes. Y seguimos investigando porque nos lleva 3 años sacar los implantes de estos pacientes. Este es el mismo paciente, donde se ve el corazón cómo bambolea de un lado al otro, y cuando le sacamos el esternón de encima, el corazón ya late distinto, la frecuencia cardíaca es distinta, el llenado es distinto. Esto está comprobado con ecocardiograma transesofágico intraoperatorio, donde cambia ya en el momento de la cirugía, pero de estos 269 operamos solo el 33%. Tardamos 3 años en sacar los implantes, y estos vemos cómo le cambiamos el tórax y la compresión en preoperatorio y en posoperatorio, y sobre todo, cómo modificamos la dinámica respiratoria. Ya el tórax se mueve distinto y ya no comprime el corazón en la inspiración profunda. Este es un paciente, ya termino, con un funcional respiratorio normal, con una compresión cardíaca grado 2 severa. Esta es la corrección. Nosotros hoy hay muchos avances en la cirugía y tratamos de remodelar el tórax, no solo sacar el bollo que tiene adelante. Bueno, Juan, ¿de qué te operamos? Me operaron de pectus excavatum. ¿Y notaste algún cambio con la actividad física antes de operarte y después de operarte? Sí, o sea, me siento como más libre, como más, con más energía, más, no me canso tanto, no me agito. Es más, yo previo a la operación siempre era de estar con broncoespasmo, dificultad respiratoria, así. Y después de la operación solamente me agarré una vez que fue muy leve y nunca más. Tipo, nunca más tuve broncoespasmo, nada. O sea, así que... ¿Y ahora estás corriendo? Sí, salgo a correr casi todos los días. Corro alrededor de 6-7 kilómetros. Y la verdad todo excelente, de 10. O sea que hubo un cambio con respecto al cansancio y la actividad física antes y después de la cirugía. Sí, un cambio total, sí. Para mí sí. Bueno, esta es parte de nuestro equipo. Somos muchas personas involucradas en nuestro equipo de Pectus. No teníamos distanciamiento, ya no entramos en nuestra sala de reunión, así que hacemos ateneos todas las semanas, un ateneo académico los miércoles y otro los jueves, que es asistencial. Y hay cirujanos pediátricos, cirujanos torácicos adultos, coordinadores académicos, cardiólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes, kinesiólogos, nuestro equipo de psicólogas, especialistas en escáneres para la evaluación pre y post, nuestras secretarias, y hay un equipo de comunicación. Y probablemente, ojalá, dentro de poco, tengamos deportólogos para que nos ayuden a entender qué es lo que le pasa a estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente presentación, información